200 años libres. Radio Fides, su voz amiga, desde América del Sur. 200 años libres. Izquierdistas, pero no comunistas. Primera parte. Saludos desde Fides, que siempre existe. Quiero preguntarles algo. ¿Existieron en Bolivia izquierdistas que no fuesen comunistas? Tal vez el izquierdismo siempre apunta hacia el comunismo. Vamos a averiguar si en la historia boliviana hubo izquierdistas pero no comunistas. Y para eso, de manera autoritaria, le ordenamos al anticomunista del Percy para que viaje al pasado, al año 1969. En el comunismo no tienes voz ni voto, Percy, así que sin refunfuñar. Escribimos en la máquina de escribir del tiempo. 1969. Listo. El reporte de Percy desde el pasado dice lo siguiente. De seguir el gobierno que ha caído bajo el control de señoritos o mini partidos de extracción reaccionaria y los quiere en Bolivia, nosotros los revolucionarios estamos en la obligación de esgrimir las armas hasta derrocar al gobierno reaccionario que se encaramó en el poder a la muerte de un patricio y revolucionario. ¿Por qué tan repentino arranque de odio por parte de los indígenas si ni siquiera el cuerpo de Barrientos había sido enterrado? Pues Siles Salinas nunca fue un político poderoso, pertenecía al pequeño Partido Socialdemócrata, un mini partido. Dentro de las arenas políticas era insignificante y seguramente por ello Barrientos y Obando lo habían elegido como vicepresidente, pues no representaba una amenaza. Los comunicados de los campesinos asumían que Siles Salinas se rodeaba de elementos falangistas y reaccionarios. ¿Qué significa reaccionario? Ni en el siglo XXI se sabría el significado preciso de ese término. Pero en la década de los 60 del siglo XX era ya una mala palabra en el lenguaje de los demagogos políticos. Y los bolivianos íbamos quedando con frases y palabras dichas de memoria. Una suerte de lavado cerebral colectivo. Mientras el fallecido René Barrientos Ortuño era enterrado el viernes 2 de mayo de 1969, los indígenas, sobre todo quechuas, amenazaban con derrocar a su sucesor constitucional. Exigían un pronunciamiento enérgico de las Fuerzas Armadas. El general Alfredo Obando Candia, comandante de las Fuerzas Armadas, fue proclamado como nuevo líder de los campesinos apenas finalizado el entierro. 30 minutos después del sepelio de Barrientos, Obando declaró: «Volved a vuestras casas, empuñad el fusil. Si la revolución se desvía, estoy yo para defenderla». Esa noche, los campesinos pasearon en hombros a Obando en la plaza de Cochabamba y le entregaron un bastón de mando como símbolo de autoridad. Gritaban vivas para Obando, glorias para Barrientos y mueras para Siles Salinas, a quien querían derrocar. El gobierno de Siles Salinas duró menos de 5 meses. El sábado 27 de septiembre de 1969 amaneció con una noticia que se veía venir. La ciudad de La Paz, en especial la Plaza Murillo, estaba tomada por militares. Siles Salinas había sido derrocado por el general Alfredo Obando Candia. El gobierno que tomó el poder y se declaró de inspiración izquierdista y nacionalista decía que las Fuerzas Armadas habían precipitado la revolución debido a una conjura de la derecha que se venía entronizando en el poder y ante el peligro de que Bolivia quedara anarquizada por la acción de las fuerzas de extrema izquierda. No se pierda la segunda parte de este fascinante capítulo. Izquierdistas, pero no comunistas. 200 años libres.